en YouTube. Hasta que no podamos resolver esa situación, estaremos transmitiendo a través de esta frecuencia solamente, de esta plataforma de YouTube. Bueno, este pueblo es inteligente, este pueblo es sabio, este pueblo sabe lo que le conviene y es unísono casi el respaldo al Ministerio de Educación para que sus recursos no sean transferidos hacia otras instituciones, especialmente hacia la Presidencia de la República, para darle un brillo de barniz al actual mandatario, porque parte de esos recursos son para publicidad de la presidencia. Y a la verdad que son pocos los sectores que han manifestado algún tipo de respaldo a esa decisión. Todos están de acuerdo de que al Ministerio de Educación no se le puede retirar los recursos. Y nosotros también. Todos están de acuerdo que al Ministerio de Educación mejor le hacen falta recursos. Y nosotros también. Todos saben que al Ministerio de Educación, en escuelas a medio talle, a 3/4 de talle, en el 80%, en el 90%, y no se terminan. Todos saben que el almuerzo escolar debe ser mejorado, pero para mejorar el almuerzo escolar es necesario que a los suplidores, ¿verdad?, de ese almuerzo también se le incremente el precio, porque todo el mundo sabe que los artículos de primera necesidad se han ido incrementando y que ellos es un negocio que tienen y que no es para perder, que es para sacar algunos beneficios. Entonces, de donde hay que invertir en educación, sobran los programas de capacitación, real capacitación y de acompañamiento a los docentes. Bueno, si quieren, la mayoría nunca se le ha dado a todos los estudiantes, pero es una parte, bueno, que se incremente la cantidad de estudiantes, que se le entregue el ropero escolar, que se le entregue la mochila. Ahí hay muchos estudiantes que lo necesitan, que hay padres que o no envían al muchacho a tiempo a la escuela, o cuando lo envían es con grandes sacrificios para comprarle los útiles escolares. Entonces, yo he dicho que el Ministerio de Educación no es dinero que le sobra, es planificación que le hace falta. Simple y llanamente, le falta planificación. Dinero no le sobra, al contrario, todavía la tendencia en los países que quieren mejorar la educación, lo que han ido haciendo es incrementando su inversión. República Dominicana tiene un 4%, pero con los otros países que nos comparan con la calidad de la educación, tienen 6, 7, 8, 10 y más de ahí porcentaje. Y no un año, no en este año, sino que tienen lustro, décadas, asignándole un buen recurso a la educación, invirtiendo, porque en educación es una inversión que se hace, no es un gasto. Cuando usted tiene un sistema educativo que diseña bien sus políticas, que las ejecuta y que tiene los recursos para ello, usted lo que está haciendo es una inversión, porque eso se lo devuelve en la preparación de sus ciudadanos. Y mientras los hombres y mujeres de un país están mejor preparados,
entonces de esa misma manera avanza económicamente ese país. Entonces, es una inversión. Se podría cuestionar en educación que la inversión no ha dado todavía los frutos, ¿verdad?, que se esperaban. Bueno, lo que pasa es que el sistema educativo era un paciente que estaba en cuidados intensivos, y no en cuidados intensivos porque no hay otro lugar médico donde yo pudiera decirlo. Tal vez un médico tendrá un lugar más para allá del lugar del cuidados intensivos, pero la educación estaba en cuidados intensivos. Los gobiernos anteriores eran menos de un 2% que le asignaban, pero no lo que le asignaban, sino lo que le dejaban ejecutar. En los gobiernos de Balaguer, el Ministerio de Educación, en esa ocasión llamada Secretaría de Educación, no lo dejaban ejecutar ni el 60% de su presupuesto, porque esa es otra cosa también que hay que decirlo. Esos mismos ministerios que hoy supervisan los demás ministerios para ver cómo han ido utilizando los recursos asignados para el año. También durante el año le van poniendo trabas que evitan muchas veces que esos recursos se inviertan con la prontitud que se necesita. Entonces, además, eso es una trama para luego, cuando llegan estos meses, que se dan cuenta que es verdad que no tienen cómo utilizarlo, entonces llevarlo a las instituciones que ellos tienen programadas con otros intereses. Pero es así. Ahora, hablan los educadores y Despertando el Magisterio no estamos para montarnos en una ola de informaciones ni ponernos de moda. Nosotros tenemos que también aclararle a usted, porque nosotros como maestros que le hablamos a los jóvenes, que le hablamos a los niños, que le hablamos en nuestra comunidad, tenemos que tener credibilidad. El 4% no está en peligro. Eso no tiene que ver nada con el 4%. El que el gobierno deje o quite los 4,000 millones de pesos. Eso tiene que ver con la planificación del mismo ministerio. Y déjeme decir algo que yo sé que a muchos de ustedes no les van a agradar, porque eso no es lo que está diciendo todo el mundo. Si el ministerio no diseña los planes para invertir esos 4,000 millones de pesos en lo que resta de año, oiga lo que le estoy diciendo, si no va a diseñar algún plan para invertir esos 4,000 millones en el resto de años, se pierden. Porque no es que educación deja de invertir o de gastar esos 4,000 millones y el próximo año se le colocan. Al contrario, con educación no se puede hacer que se les reduce, pero lo que hacen con otras instituciones es que para el próximo año él dice, bueno, pero nosotros le pusimos, por ejemplo, 200 pesos y gastó 180. No necesita que le aumentemos el presupuesto. Lo que hace es que se lo dejan igual y otras se lo reducen. En educación no lo pueden hacer porque ahí hay una ley. Es por ley. Educación es el único ministerio que desde que aprueban, desde que se dice de cuánto va a ser el presupuesto, ya él sabe cuánto le corresponde. Porque no depende de que el presupuesto, que el Consejo de Gobierno se reúna para distribuir las partidas. A educación le toca un porcentaje que está fijo ahí. Ahora, ese porcentaje es para invertirlo. Y si usted no lo invierte, si usted no lo va a utilizar, y no se transfiere a otra institución que lo necesite, se pierde. Ahora, pero quitárselo de educación o llevárselo de educación para promoción, para darle un baño de barniz
al presidente para que tenga una mejor imagen, eso es diferente que si lo tomaran, por ejemplo, para salud pública, qué sé yo, para obras públicas no puedo decir, porque obras públicas también le están transfiriendo 3.000 millones de pesos. Entonces nosotros no podemos apoyar que al Ministerio de Educación le quiten sus recursos, porque a educación no le sobran recursos. Pero repito, le falta planificación. Y por no planificar, es que entonces esos recursos están ahí, que cuando se hace la proyección se da cuenta de que no van a poder ser utilizados esa cantidad. Y educación es que tiene que someterse a una profunda reflexión. Que cómo es posible, teniendo múltiples necesidades, ¿verdad? ¿Dónde invertir eso y mucho más? No lo haga. Lo que pasa es que en educación demuestran una falta de eficiencia. Le hace falta capacidad, le hace falta planificación, le hace falta ejecución. ¿Cómo que asuntos técnicos pedagógicos le quedan recursos cuando los técnicos regionales, nacionales y distritales tienen que transportarse a los centros educativos sin la respectiva dieta que le corresponde por salir de su lugar de trabajo, utilizar transporte público o privado con sus vehículos, teniendo que ellos poner de sus bolsillos para pagar ese transporte, para comprar su combustible? No, lo que falta es entonces planificación. Educación tiene que diseñar. Bueno, pero es que lo que pasa es que nosotros nos ponemos de moda. Cuando se aprobó el presupuesto de educación, nosotros fuimos los únicos programas que criticamos que ese presupuesto lo aprobó el ministro solo, después de diseñado y de enviado al Poder Ejecutivo. Fue que se lo presentó al Consejo Nacional de Educación, utilizando un procedimiento contrario al que debe de ser, que es el Consejo Nacional de Educación. Y todos esos miembros del Consejo Nacional de Educación se quedaron callados, todos, sin sacar a ninguno. Si nosotros dijimos que ese no era el procedimiento. Porque el Ministerio de Educación, como dije anteriormente, sabe cuánto le toca, inmediatamente aprueben el presupuesto. Si dicen que el presupuesto son de 200 pesos, por lo menos le toca el 16% de eso, o si dicen cuánto es el producto interno, bruto interno, el PIB, ya sabe que le corresponde el 4% de ese PIB. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Que acomoda los recursos internamente. Pero si al Ministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos le asignan X cantidad de millones y no los va a utilizar, van a quedar. Si descentralización estrangula a los centros educativos, no enviándole las partidas que le corresponden, y si tiene asignado X cantidad de dinero y no le ejecuta, entonces van a quedar. Así de sencillo. Si reparaciones y mantenimiento de los centros educativos, ¿verdad? Y remozamiento no utiliza la partida que le asigna, bueno, van a quedar también. ¿Qué se hace con eso que vaya a quedar? Se dejan sin utilizar. Miren, que parece que el único, y algunos de ustedes crean, pero yo no entiendo a Julio porque todo el mundo está opuesto a que educación se le quiten. Yo estoy opuesto a que se les retiren, pero sí los va a utilizar.
Y por eso es que he dicho el estribillo que a educación no le sobra dinero, le falta planificación. Eso es lo que pasa. Entonces hay que decir la cosa como es. Y el 4% de educación, eso no está en peligro. Quien pone en peligro el 4% de educación son las mismas autoridades del Ministerio de Educación. Las autoridades del Ministerio de Educación son los que lo ponen en juego. Cuando con su incapacidad de ejecución demuestran que no pueden ejecutar el presupuesto que le asigna, a pesar de tener múltiples necesidades que cumplir y no las cumplen. Eso es lo que pasa en el Ministerio de Educación. A mí nadie me va a montar una ola de lo que no es. Nosotros no entramos en moda. Nosotros no entramos en moda. A educación no es el 4% que necesita. Educación necesita más del 4% para poder resolver los problemas que tiene. Pero entonces las autoridades que están en el Ministerio de Educación parece que necesitan un 20 o un 30% más de la capacidad que tienen. Son incapaces. Una institución que le exige a los docentes la planificación y lo primero que dicen que los docentes no saben planificar. Ni ustedes tampoco. Y de no saber ustedes planificar, nosotros lo hemos venido diciendo no ahora en medio de este movimiento, donde todo el mundo opina. Lo habíamos dicho nosotros anteriormente. Esta es la característica que tienen este espacio. Hablan los educadores y despertando al magisterio. Que nosotros hablamos antes de. Pues, ustedes verán ahorita cuando inicia el día 19 el año escolar. Tantos centros educativos no pueden iniciar porque no están en condiciones. Tal centro educativo el agua llueve adentro y acampa afuera. Tal centro educativo no tiene las butacas. Tal centro educativo no le dieron mantenimiento. Y nosotros todos los días aquí le vamos contando los días al Ministerio de Educación. Todos los días se los vamos contando los que le quedan. Hoy le decimos que le quedan 12 días para si van a hacer algo en los centros educativos. Entonces dejen de tener tanta gente mediocre en el Ministerio de Educación, que nada más son muy teóricos y poco prácticos. O dicho en el lenguaje dominicano, mucha espuma y poco chocolate. Debe darle vergüenza a los planificadores del Ministerio de Educación que en medio de una crisis en todos los sentidos que tiene la escuela dominicana, ellos tengan recursos que no van a utilizar en lo que les resta de año, mientras las necesidades están por doquier. Mientras no le pagan los alquileres a los que le alquilan sus locales, no se lo pagan. Ahora le sobran 4,000 millones de pesos. Mientras no pagan el desayuno y el almuerzo escolar, todo el tiempo tienen deuda con los suplidores. Todo el tiempo tienen deuda con los suplidores. Y entonces, hay que demostrar desde el Ministerio de Educación de que se necesita más del 4%, que de hecho no se necesita. Pero si yo le doy 20 pesos, si yo le doy 30 pesos a la hija mía para el mes y ella gasta 20, yo digo, pero no necesita los 30, pero resulta que no se desayuna. Eso es lo que pasa en educación. Dejan de hacer cosas necesarias, importantes, imprescindibles. Y si es así, entonces educación, lo que van a decir alguna gente,
No es que educación no necesita tanto cuarto, porque ni siquiera los utiliza. Bueno, y así es. El que